Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Llave al Éxito Podcast, esta vez con noticias internacionales. Aquí el experto, uno de los mejores agentes que tiene Málaga, Jean-Paul. La gente va a pensar que te pago, porque todo lo que estás diciendo es exagerado. Así que damos el comienzo a este episodio y escuchen porque van a tener mucho que hablar. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, ¿y tú? Muy ¿Cómo bien. te trata esta nueva actualidad? Bueno, a la expectativa, como Claro. todos. Sí. Entre buques, tropas, bombas, misiles. Es como lo que está en boga ahora mismo, ¿no? Bueno, este rubro vive de expectativas igual. Bueno, siempre entendiendo o buscando entender lo que significa ese contexto internacional y cómo va a afectar directa e indirectamente a donde hacemos vida, que es Málaga. Que es lo que Y más nos este país, preocupa. que es España, obviamente. Claro. Mira, esta semana estuve leyendo que, según una noticia del CaixaBank, Sí. estamos diciendo que ya se está notando el termómetro en la calle de que están tocando los techos. La gente ya no le da más para alcanzar los precios de hoy en día en la vivienda. Sí. Y se espera ya que haya un retroceso, un poco de aumento, pero la compraventa se estira un poco más. Lo veníamos comentando, que como cualquier proceso en la vida es cíclico y que la historia tiende a repetirse. Se llega al pico, o sea, hay una etapa estable y luego viene el descenso. Se llegó al pico, estamos en la etapa estable, vendrá el descenso. Necesario, prudente, todo lo que cualquier sinónimo y como lo quieras catalogar, pero tiene que haber una manera de retomar el camino en donde haya una conjunción para las personas que no solo tengan grandes ingresos, ahorros, etcétera, etcétera, y puedan acceder de manera digna a una vivienda, como también el turista, el inversor, etcétera. ¿Qué pasa? Que en los últimos años hemos visto que el mercado se ha ido apretando cada vez más, Claro. y en ese embudo lo que ha quedado es el inversor o el pseudo inversor y el gran capaz de tener ingresos para acceder a precios altos. Esto ha hecho obviamente que se vaya alimentando una burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que bajar. Ahora, no solo lo dice las noticias de los informes trimestrales de la CaixaBank, que es a lo que tú te refieres. Sí. No solo lo dice los periódicos, los portales de internet, las redes sociales, lo dice la persona de a pie, lo dice el profesional inmobiliario como nosotros, lo dicen las estadísticas, te lo dice el notario, te lo dice el oficial de notaría, etcétera. Podemos ir a la notaría, hablas con una oficial de notaría, con una notaria, con un notario, etcétera, y tú mismo eres capaz de ver salas vacías. Tú mismo puedes ver que ahora las compraventas merman. ¿Por qué? Porque, claro, tampoco hay mucho producto. Ajá. El producto que hay antes a cualquier precio se vendía, pero eso ya es finito. Ha tocado su límite. Claro, el extranjero pudiente va a llegar un momento que va a dejar de existir o se va a enfocar en otro mercado. Igual con el español o el que pueda comprar para residir aquí. Claro. Va a llegar un punto a decir, ya no puedo más. Entonces, ahí el mercado frena, el mercado se estabiliza y después el mercado baja. ¿Qué pasa? Que puede haber un proceso de aceleración por los factores que están confluyendo ahora mismo, nacional e internacionalmente sobre todo. Sí. Que es lo que seguramente ahora mismo dábamos en esta introducción, que es De eso te quería hablar. ¿Sabes un poco de geografía? un poco. Bueno, ¿Qué pasa? uno de los estrechos más importantes es el de Hormuz. Sí.
Y actualmente está bajo el control iraní, que mucha gente seguramente esté leyendo las noticias. Por ahí pasa el 20% del petróleo mundial. Ok. ¿Cómo nos afecta eso a Europa, a España y en la vivienda de lleno? Vale, vamos a hacer ahora un contexto más generalizado. Irán y el Medio Oriente a día de hoy, marzo 2026, ¿vale? Marzo, semana del... La primera semana de marzo. Estamos entrando en un conflicto bélico, ya es tangible en el Medio Oriente y está comenzando a escalar, ¿vale? Se introdujo Estados Unidos. Previo a eso, Estados Unidos ya tuvo maniobras y se posicionó en Venezuela. Amenazó con hacer lo propio con Groenlandia. Recientemente Afganistán entró en guerra con Pakistán. Irán ahora sufre el ataque de Estados Unidos de Israel. Responde. No, y esta semana le avisó a España que si no cooperaba con los aliados ya... Entran otros factores en el Medio Oriente, comienza Irán a expandir el ataque en ese estrecho que tú bien dices. Hay países que necesitan que eso no quede obviamente paralizado. Ya se está moviendo Francia, sí, para defender la libertad de paso de allí. Se está moviendo España, a pesar de haberle respondido al presidente de los Estados Unidos que no quería interferir en el tema de la guerra, pero cuando perteneces a una comunidad europea, pues puedes verte incluso obligado. ¿Qué pasa? Están enviando ya buques. España envió a la fragata Cristóbal Colón a Chipre. Mira. Alemania está moviendo filas, Grecia también. No se ha pronunciado de manera clara China ni Rusia. El principal proveedor de petróleo y de gas de China, Irán y Venezuela. ¿Quiénes están ahora controlando Irán y Venezuela? Estados Unidos. No, pues. Rusia en cualquier momento imagino que va a amenazar, como hizo el presidente de los Estados Unidos, a los países de la Comunidad Europea con el tema de los aranceles y el tema del comercio. Intuyo que ahora Rusia lo va a hacer con el suministro de gas, porque Putin cierra la llave de gas y más de media Europa se queda sin suministro. Entonces comienza esta escalada y cada vez más ese no creo, ese no lo veo que vaya a suceder, se va quedando rezagado. Y ya, porque esto lo pueden buscar, es de dominio público. Es dominio público. Desde el año pasado, países europeos, concretamente los escandinavos y Francia, hablo de los escandinavos como Noruega, Suecia, Finlandia, hablo también europeos como Holanda y luego Francia. En Holanda, Noruega, Países Bajos, sí, Noruega, Suecia y Finlandia entregaron puerta por puerta, entes gubernamentales haciendo como un censo, folletos y panfletos informándole a sus ciudadanos y a los habitantes de su país qué hacer en caso de grandes apagones, guerra, claro, y ataque nuclear. Desde el año pasado. Concientizar a la población por cualquier cosa. Incluso con un ataque cibernético. Yo no creo que los países haga esto por deporte o por hobby, que venga de repente el ministro de Defensa y diga, ¿saben qué me parece bien, chicos? Hoy manden a imprimir unos panfletos y vamos a la calle a informarle a la gente qué pasaría si. No. A final del año pasado, el sistema público de sanidad de Francia emite una comunicación a sus hospitales que se vayan preparando para tener grandes almacenamientos de recursos de medicina, etcétera, etcétera, lo que pudieran necesitar ante la posibilidad de albergar grandes cantidades de heridos productos de guerra. Claro. Entonces, repito, 1 más 1 haciendo 2 más 2 es 4. Entonces, toda esta bola de nieve, sí, llega el momento de la encrucijada. Y como no vemos a día de hoy no
se percibe que los líderes se pongan de acuerdo, estén por la labor de bajarle el tono bélico y de sentarse a negociar, sino más bien es como vamos a ver quién se acerca más al límite antes de que esto se vaya, perdonen la palabra, al carajo definitivamente. Entonces eso es lo que está preocupando. Se intuía, yo soy venezolano, en el caso de Venezuela muchos no pensábamos, no estamos acostumbrados los latinos a muchos no pensamos que iba a haber esa injerencia tan directa y tan violenta, por así decirlo, de manera militar. Lo que se pensaba y especulaba es que el gobierno de Donald Trump iba a apretar al régimen dictatorial venezolano hasta que no pudieran más y ellos mismos pedir tregua y decir, bueno, ya está, nos vamos o negociamos porque no aguantamos. Ahora aplaudimos de pie lo que pasó, obviamente, pero en ese momento se da a entender que muchas cosas no son casualidad, porque estratégicamente Venezuela, por recursos y por posición, le conviene a cualquier país, sobre todo tan cercano y con una potencia como es Estados Unidos. Claro. Luego viene el tema con Groenlandia. Comienza esa amenaza, entre comillas, y esa virulencia al querer poseer. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Eso le hay que preguntarse. Le dan carta blanca a Israel. Hace lo que hace Israel con Palestina, la franja de Gaza. Claro. Viene ahora Irán, el estrecho. Entonces, hay unos nuevos posicionamientos de orden mundial. Sí. Que estamos en Málaga, que estamos en España, que a gran medida afectará, no lo creo. A menor medida sí, que pueden venir otras cosas también. Pero históricamente vemos que no hay en los recientes años, por así decirlo, en los últimos 25, 30 años, yo no recuerdo un momento bélico de tanta tensión, ¿no? Tanta... Exacto, después de la Guerra Mundial nosotros no estábamos vivos. De cómo decir, mira, ahora sí es posible que estalle una tercera guerra mundial. Claro. El conflicto, la Guerra Fría, el conflicto con Ucrania, Rusia, el tema en Oriente Medio, sí, pero es que ahora es como más... sí, está más tensionado, más caliente. Sí, y vemos que cada vez más se van sumando más países. Antes, sobre todo cuando el tema de la Guerra Fría, muchos no lo recordarán, pero yo sí, más bien era como un tono de los demás países que involucrados podían interceder e influenciar de bajar los tonos. Ahora no. Ahora sale Francia, Macron, diciendo, señores, nosotros tenemos que poder responder nuestros intereses y defenderlos, y no nos va a temblar el pulso por hacerlo. Sí. Sale Inglaterra, el Reino Unido, diciendo exactamente lo mismo y movilizando tropas y preparando. Alemania, igual. Miren, sí, como quien se impone más al otro, quien la tiene... Aquí, vamos a estar tranquilos, pero cuidado porque si sucede, y más allá de todo esto, los grandes actores protagonistas, por así decirlo, de las potencias que están llevando a cabo todo este desbarajuste en el mundo: China, Rusia, Estados Unidos, Israel, países de Oriente Medio. Los líderes de estas naciones, si yo siento aquí un psicólogo y les pido que le hagan un perfil, capaz me dicen que ninguno de esos líderes cumple con los requisitos para, de manera eficiente, llevar las riendas de un país. Y una potencia. Y más de una potencia. Entonces es, de cierta manera, los ingredientes el cóctel idóneos para que esto reviente. Esperemos que no, porque ¿quién? Yo te quería preguntar... quiere una guerra? Nadie. No, por supuesto. Menos nosotros que vivimos en Europa, ni guerra, ni conflictos bélicos, ni nada. ¿Cómo? A ver, buscando similitudes con el conflicto más cercano que tenemos, que es el de Ucrania. Sí. Y llevándolo al plano inmobiliario, ¿cómo afecta esto a través del Banco Central Europeo y los tipos de interés que yo vi? Por ejemplo, lo que pasó hace 3 años, en el 2022, las hipotecas empezaron a subir mucho los tipos.
Y otra vez lo mismo, dejando un montón de gente fuera del mercado de compra para poder acceder a su primera vivienda. Lo primero que hay que entender es qué tanto afectaría en este caso a España y a Málaga. Con Ucrania, muchos ucranianos obviamente tuvieron que abandonar su país, Sí, incluso rusos, lamentablemente. y vinieron aquí y compraron aquí. Eso encareció los precios. Claro. ¿Sucederá lo mismo? No lo sabemos. Que cuando hay conflictos bélicos de gran magnitud, la economía se resiente, siempre. Que comienzan a subir los tipos de intereses, siempre. Sí, y Que caen las bolsas, siempre. Que hay crisis económica, siempre. Pero muchos pensadores históricos siempre llegaron a un acuerdo en un concepto, que cuando hay grandes crisis, una manera de reactivar las grandes economías es cambiar el orden mundial, y eso se hace a través de las guerras. lamentablemente sí. Entonces, estamos a merced de lo que ese grupo que comenté anteriormente Sí, este grupo de elite pueda o quiera hacer o dejar de hacer. Y luego vienen los actores secundarios, que no son menos importantes, porque los presidentes, primeros ministros y gente de peso de los países como, sobre todo europeos, Francia, Alemania, Italia, España, de alguna manera u otra pueden interceder o influenciar para mejorar o empeorar Claro. el conflicto. Pero repito, anteriormente, que se observó en la historia reciente, vamos a bajar los tonos. Ahora no. Ahora, y antes era de manera consensuada, ahora no, ahora es de manera individual. Sí, ¿quién levanta más la voz? Exactamente. Entonces, que afecta al mercado, pero hay que esperar ahora a las facturas de abril Bueno, de la luz, del gas, y atención en marzo con la gasolina. Tengo con los entendido precios de la gasolina, que ya están subiendo. Alrededor de un 15-20 céntimos por día está subiendo a partir de... ¿Cuánto? El otro día vi unos datos de este aspecto, y decía que el gas 40% desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, ahora el conflicto, y en la gasolina en torno a un 15% el petróleo. Entonces, ¿a quién termina afectando, como siempre, todas las decisiones de 4 o 5? A millones y millones. Que todos los países. depende de la realidad del país en que estemos, pero ahí ya seguramente saldrán a marchar, lo cual me parece fantástico, Sí. el conflicto en contra del ataque a Irán, la guerra en contra Sí, de la que guerra de una del vez por Oriente todas terminen Medio, con todo etcétera. esto. Pero y te hablo porque lo viví, lo sufrí y lo tuve que entender a las malas. Si tú no arreglas los problemas de tu propio país como ciudadano y no luchas por ellos, nadie lo va a hacer. Entonces, Claro. yo puedo empatizar y estar en contra de la guerra en el Medio Oriente, con Palestina, en contra con Irán, sin Irán. Eso, vamos a respetar los dos bandos, fantástico. Pero si yo vivo y hago vida en un país como España, Sí. en una ciudad como Málaga, y aquí hay el tema del turismo, del encarecimiento de la vivienda, que no se puede comprar, que no se puede alquilar, de la saturación, de que no se construye, del tema del tráfico, de la infraestructura, de los médicos, de los enfermeros, de los maestros, y no los apoyo y no salgo a marchar a favor de ellos como ciudadano, ¿por qué sí tengo que marchar Por un tema Rusia, ajeno, Ucrania, que te Estados involucra, Unidos? claro. Sí, totalmente Yo de acuerdo. primero totalmente de acuerdo. debería empatizar y solidarizarme con el que me salva la vida, con el que me educó o educa a mis hijos, con el policía, con el militar, con el de a pie, con el ciudadano que no tiene dónde dormir, que no puede comer, con ese de aquí. Después, el resto. Total. Pero, ¿qué es lo que te vende la política? Lo que no le conviene, porque el que esté ahora mandando en España, me da igual el partido que sea, no le conviene eso, obviamente. Le conviene salir a decir, estamos en contra de la guerra, vamos todos Sí. a marchar en contra de la guerra.
porque no quiere que se le incendie la calle. Mira, pero ¿qué está pasando con la inflación? ¿Por qué no hay, porque hay escasez de vivienda? ¿Por qué es tan caro vivir aquí? ¿Por qué están subiendo los precios? ¿Y por qué los maestros están tan mal pagados? ¿Y por qué los médicos están en huelga? ¿Y por qué ahora...? La mejor forma de despistar a la población es mantenerla ocupada. Siempre es lo que yo he aprendido como venezolano, las malas de la política, es hay que leer entre líneas. ¿Por qué los gobernantes de turno, y hablo desde desde el presidente de la comunidad hasta el presidente del gobierno, por qué hacen las cosas? No es casualidad, absolutamente nada y menos en la política. Hay un porqué. Porque yo voy a enfocar la dirección, la información y todo lo que a mí me conviene hacia X argumento, hacia X hecho, hacia X acontecimiento. ¿Por qué no salimos a marchar o a reclamar la tragedia de lo que ocurrió en los trenes? En los trenes. Sí. ¿Dónde están los impuestos? No, porque la gente ya se olvidó de eso. Claro, todo esto. ¿Y por qué se olvidó? Porque ahora ¿qué te están alimentando? La guerra. Claro. Los medios están en la guerra. ¿Y qué pasó con Coldo y todo lo que se robaron? Yo te haría Zapatero, saluda a Zapatero si me está viendo. Sí, le tengo mucho cariño. Diciendo, cuando le interpelaron, que él quería mucho a Delcy Rodríguez, que tenía una gran relación, que él nunca cobró por interferir en Venezuela y todo lo demás. Mira. Cuando él fue uno de los artífices que Venezuela ya sufrió durante 26, 27 años una dictadura. Entonces a mí que no me vengan con esa venta de ideología barata. Doble discurso, esa hipocresía. Sí, claro, entonces seas de izquierda, seas de derecha, eso no juega. Entonces lo que hay que entender es eso, leer entre líneas y buscar la posibilidad de como ciudadanos cumplir con nuestros deberes para exigir nuestros derechos. Sí, total. Siempre, y lamentablemente seguirá siendo así, 1, 2, 100 personas que formen parte de un gobierno mandan a millones. Eso estadísticamente y lógicamente no tiene ningún sentido. No. ¿Tú te imaginas que 1 de cada 10 españoles salga a las calles cruzados de brazos así frente al Palacio de Gobierno a exigir cambios sin hacer absolutamente nada, solo sentarse así en la calle? O los que hacemos vida aquí a que nos expliquen qué ha pasado y por qué estamos teniendo problemas con la sanidad. ¿Cómo es que los médicos, enfermeros, doctores, etcétera, y médicas están sufriendo esos abusos? ¿Por qué? El problema con los maestros. Si tú como sociedad y como ciudadano no tienes una base sólida en los pilares que son para mí la educación, la sanidad, la seguridad, ¿qué estás construyendo para este presente? ¿Qué base estás cimentando para el futuro? Explícame que un médico tenga una guardia tan larga que se le cierren los ojos. ¿Cómo te va a atender? ¿Cómo va a operar? Una enfermera, ¿qué maestro quiere ir a trabajar si no tiene las condiciones, las herramientas, las instalaciones? Como un policía, un militar o un funcionario público puede cumplir de manera eficiente, cabal y justa su trabajo, su función, si no tiene las herramientas, no tiene ni siquiera la disposición, las ganas, porque todo lo que ha sufrido le lleva a irse dejando? Claro. Entonces, como sociedad estamos construyendo para nosotros mismos actualmente y para el futuro, para nuestros hijos. Eso es lo que yo creo que hay que pensar también. El tema inmobiliario actualmente está sufriendo pues lo que ha venido haciendo en los últimos años. En Málaga, ¿cuántas VPO se construyeron en el 2025? Bueno, la cantidad es mínima, creo que no tengo el dato, pero cercano a 0. ¿Cuántas personas se empadronaron y vinieron a residir legalmente a Málaga? Están las que están con papel y las que no. ¿Hay alguna lógica en que un ciudadano
de este país, de esta ciudad, pague 400, 500 euros por una habitación de 6 metros cuadrados para compartir un baño, una lavadora y una cocina? No, la verdad que no. Una locura. Entonces, nos ocupamos siempre, o quieren que nos ocupemos siempre de lo urgente, nunca de lo importante. ¿Por qué? Porque no les conviene. Claro. Eso es todo.